Bien, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, señor. ¿Todos me escuchan bien? Por favor, confírmenme. Sí, señor. Sí, señor. Nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, Tenía o tengo en este momento 9 estudiantes inscritos. Veo que en este momento hay 6. No sé, tengo entendido que todos ustedes son como del mismo semestre y de la misma carrera, todos son de economía. No sé si de repente ustedes sepan o puedan comunicarse con sus compañeros que estén inscritos a este curso para que se integren a la reunión del día de hoy. Yo le envié la invitación a todos y pues esperaría que todos estuvieran presentes en la sesión de hoy, porque hoy vamos, entre otras cosas, naturalmente, a presentar las características de este curso. Entonces, si pudieran, no sé, avisarles a otros compañeros que sepan que tienen inscrita o que deberían tener inscrita esta asignatura, les agradecería muchísimo para ver si pueden ingresar en este momento. En esta sesión de hoy, como les mencionaba hace unos instantes, lo primero que quisiera hacer es una presentación del curso. Quisiera mostrarles de alguna forma cuál va a ser la metodología que vamos a desarrollar, teniendo en cuenta pues el regreso a cierta presencialidad en este curso. Entonces quisiera que habláramos de cómo vamos a manejar esa semipresencialidad. También mencionarles algunos aspectos de los contenidos que vamos a desarrollar y hablar de la evaluación para que discutiéramos cómo los aspectos relevantes de ese esquema. Primero que todo, naturalmente, quisiera presentarme. Para eso quisiera hacerlo de viva voz y también que vieran mi rostro. No sé si me pueden ver bien. Mi nombre es Luis Carlos Romero y soy el profesor encargado de este curso de cálculo integral y ecuaciones diferenciales para la carrera de economía. Bienvenidos a esta asignatura y espero que tengamos un semestre exitoso en todos los procesos de aprendizaje de las temáticas de este curso. Entonces esa sería, digamos que mi presentación. Mi correo electrónico, pues ustedes ya lo conocen, está o es desde donde yo envié las invitaciones para este curso. Y ese sería, digamos, que nuestro o mi contacto con respecto a ustedes. Bien, de eso era de lo primero que quería hablarles. Lo segundo que quiero mencionar, y por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda o quieren profundizar más en alguna de las cosas que les vaya a mencionar, levantan la manita en Google Meet y me comentan qué es lo que quisieran saber o cuál sería la duda que tendrían con respecto a lo que esté mencionando. Lo siguiente que quisiera mencionar, que es bastante importante clarificarlo, es lo correspondiente a la presencialidad, o mejor dicho, a la semipresencialidad
que vamos a estar desarrollando durante este semestre. Como ustedes bien saben, o creo que saben, este curso en particular, voy a confirmarlo, pero tengo entendido que es así, este curso en particular tiene la posibilidad de tomar algunas sesiones, las sesiones del día sábado, es decir, mañana de 9 a 11 de la mañana, de manera presencial en un aula de clase en la universidad. Esa posibilidad, que no es una exigencia, ni mucho menos, es decir, ustedes no están obligados a asistir a esas sesiones de clase presenciales, las pueden tomar de manera virtual, se desarrollarán bajo ciertas condiciones de aforo fundamentalmente, aunque en este caso no creo que vaya a ser un inconveniente el aforo, porque pues hay pocos estudiantes en este grupo, el grupo tiene 9 inscritos, veo en este momento, y creo o tengo entendido que el aforo, aquí lo tengo, del salón donde tendríamos la sesión presencial es mayor que esos 9 estudiantes. El aforo es de 14 estudiantes, entonces bien podrían todos asistir sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues para confirmar la asistencia, yo envío una encuesta semanal como la que envié esta semana, espero que la hayan visto y la hayan contestado, con respecto a si van a asistir o no van a asistir a la sesión correspondiente. Entonces, a partir de la respuesta que ustedes dan a esas encuestas, semanalmente la haré, pues tendré en cuenta o me daré cuenta de quiénes van a asistir a las correspondientes sesiones. En este momento, por ejemplo, he recibido solo 5 respuestas de las 9 esperadas. Ah, bueno, de las 7 esperadas no había enviado. Ah, es que hay 2 estudiantes que ingresaron tarde en el listado y no los había incluido en la encuesta. Cuéntame, Derly. Profe, pues te iba a decir que a mí no me llegó lo de la Sí. encuesta, que de pronto lo habrás subido al Moodle, pero igual ahí tampoco me aparecen las materias. No, Eh, no, 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 no. Yo la envié por correo el miércoles a los estudiantes que estaban en listado. Lo que pasa es que tú me apareciste en listado hasta hace muy poco, creo que ayer, no sé cuándo inscribiste la asignatura o cuándo la matriculaste, pero en el listado me apareciste hasta ayer, por eso no había enviado la encuesta. Pero ok. bueno, Vale. afortunadamente tenemos la sesión de hoy, pues también para clarificar eso. Entonces, si quieres, te envío la encuesta en este mismo instante. No sé si alguien más tenga ese problema de que no le haya llegado la encuesta. Si me puedes anotar tu correo institucional aquí en el chat para enviarte de inmediato la encuesta para que me la puedas contestar. ¿Listo, Derly? Me escribes, por favor, el correo. Vale. Listo, pues. Decía que en el momento de los que han contestado, no sé si alguno de los que está aquí no ha contestado. Por ejemplo, Jamie no ha contestado la encuesta. No sé si no te llegó. Es Y que a mí no me dejó, no me dio la opción de te enviar un correo a sí, sí, ti. ah, ok, Pues, perfecto. Entonces lo que pasa es entonces, que lo que pasó, porque hay muchos compañeros, los demás sí pudieron contestar la encuesta, ¿cierto? Veo aquí respuesta de Brian, veo respuesta de Lady, veo respuesta de Juber, veo respuesta de Camilo, es decir, en el que excepto tu caso, porque pues Berly era que no tenía el correo electrónico en el momento en que la envié, todos los demás han podido, entonces no sé si sea algún problema de pronto con tu navegador. A veces pasa, y esto lo digo por experiencia, que cuando uno entra por Google Chrome,
a estas encuestas, como Google tiene una cuenta predeterminada y comúnmente no es la institucional, porque pues uno tiene otro correo, de pronto por eso no deja ingresar al formulario. Entonces, lo que yo sugeriría en ese caso, o bueno, por lo menos para posteriores ocasiones, es que mires bien qué cuenta queda controlando el Google Chrome, si estás entrando por ahí, o si no, entrar por otro navegador y tratar de contestar la encuesta. De pronto a veces es el problema. No sé cuál sea el problema en tu caso particular, honestamente. Pero, Listo, profe, yo voy a ver. dime, perdón. Voy a revisar, como tú dices, a ver si de pronto es que es eso. Pues voy a Listo. revisar. Listo, Derly ya me envió, entonces te voy a enviar inmediatamente la encuesta, que pues es como por formalizar el proceso. Aunque, pues aprovechando, también podríamos aprovechar que como tenemos las sesiones los viernes por la noche, esa noche podríamos confirmar quién va a asistir al día siguiente, pero igual yo envío la encuesta para dejar formalizado ese proceso. Entonces ya te estoy enviando la encuesta y Derly, y pues en el caso de Jamie, que revise a ver si lo puede. De todas formas, pues me pueden contestar en este momento. ¿Alguno de ustedes tiene planeado asistir mañana a la sesión presencial? Levante la manito, si es así. Entonces, entendería yo que por lo menos de los 6 que están acá, mañana no asistiría ninguno. Correcto, Yo les profe. recomiendo, dime. Sí, profe, que es correcto. Bien. Entonces les pregunto de una manera un poco más profunda, aunque pues obviamente esa es una respuesta que puede cambiar. Es simplemente como por tener claridad, porque pues me han informado de la facultad que si realmente no vamos a hacer uso del espacio durante el semestre, pues entonces más bien nos quedamos enteramente virtuales y pues dejamos ese espacio para de pronto otro grupo que lo pueda necesitar. Entonces la pregunta que quisiera hacerles ¿es solo por mañana o en general no tienen la posibilidad ninguno de asistir de manera presencial? Profe, Dime. pues es que en mi caso, yo tengo una materia que me inscribió el profe Álvaro, o bueno, no sé, él me inscribió una materia en los sábados de 7 a 9 de la mañana. Entonces, pues Entiendo. sería como complicado terminar a las 9 y pues a las 9 iniciaría clase contigo. Entonces, es por eso, Entiendo. por los temas de desplazamiento que pues no me permitiría ir hasta la universidad y tomar la clase presencial. A mí me parecería fabuloso hacerlo, pero pues digamos Entiendo. desplazamiento no me da el tiempo. No, me parece totalmente razonable. Me parece totalmente razonable. Los demás, En mi caso, profe, buenas noches. buenas noches. Yo digamos que por mañana no podría asistir, pero pues ya digamos que el otro sábado sí tenía planeado, pues digamos, ir a ver la clase presencial. O sea, tengo digamos, la única clase del sábado que tengo es esta. Y pues sí, Entiendo. digamos que por lo rigurosa, por así decirlo, me gustaría verla por lo menos unos días presencial, en mi caso personal. Perfecto, listo. Pues no, o sea, naturalmente todos tendrán sus razones y todas muy válidas. Vuelvo, insisto, esto no es obligatorio que vayan presencial los sábados. Es una posibilidad que se abre, que de repente les pueda interesar. Entonces, pues yo diría que por el momento sigamos manejando la encuesta semanal. Eso sí les voy a pedir que el que confirme que vaya a asistir el sábado, efectivamente vaya el sábado. Es decir, si yo envío la encuesta y me dicen sí voy a ir, que efectivamente vayan, a no ser que de verdad se les presente algo de última hora, que eso lo puedo entender. Pero si se comprometen, traten de ir. Como también por ir clarificando eso, porque, pues lo que les digo, si realmente no fuera nadie, pues sí me parecería bastante solidario que más bien entregáramos el espacio para que de repente otros cursos que
si tengan la intención de asistir presencialmente, puedan hacerlo. Entonces sería simplemente... Profe, Dime, Juber. pues en mi caso, yo trabajo los sábados, mediodía, entonces pues Perfecto. yo no podría asistir a ninguna sesión. Entiendo perfectamente, entiendo. Bien. Entonces igual, pues lo que les digo, es simplemente como por irme informando, como para tener una idea de cómo va a ser el funcionamiento. Bien, 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 bien. Eso con respecto a la semipresencialidad. Entonces tendría entendido que mañana no iría nadie. De todas formas, yo tengo que estar allá en la universidad, pues dando la clase desde allá, así sea enteramente virtual, porque es parte de lo estipulado. Si alguno quisiera llegar mañana, pues ahí va a estar el espacio para que ingrese. Si no, si no van a asistir o si no pueden asistir, pues la sesión se desarrolla enteramente a través de este enlace de Google Meet. Este es el enlace de clase para las dos sesiones, tanto para la de hoy como para la del día de mañana. Eso por el lado de las sesiones sincrónicas. Por el lado de el material y el desarrollo de la clase a través de otros medios, pues nosotros contamos, y yo creo que todos ustedes están familiarizados con la plataforma Moodle. No sé si en este momento ya puedan ingresar a los cursos, creería que no, porque todavía está como en ese proceso de ajuste. Pero apenas puedan ingresar a este curso, ahí van a encontrar el sílabus, ahí van a encontrar un libro de contenidos que yo he desarrollado, unas noticas de clase, pues digamos que bastante modestas, pero que tratan de abarcar las temáticas que desarrollamos durante el semestre. También estaría ahí como una breve reseña mía de presentación, habría un foro y ahí yo subiría todo el material pertinente para la clase. Material de talleres, trabajos, material de apoyo, textos, todo eso estaría en la plataforma de Moodle. Esa sería como nuestra otra herramienta para el manejo de este curso. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a eso. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Si tienen una pregunta, levanten la manita y yo trataría de contestarla. Entonces entendería que estamos claros hasta este momento. A continuación quisiera hablar de qué trata el curso, como para que ustedes se orienten con respecto a dónde nos dirigimos, con respecto a cuál es la intencionalidad de esta asignatura. No sé, tengo entendido que este curso va, o mejor dicho, que para los de nuevo ingreso, a partir, no sé si de este o del próximo semestre, ya no existiría, creo que lo sacarían del pensum, tengo entendido eso. Entonces, pues para que vean de qué trata el curso y vean cuál es la intencionalidad de la asignatura. Lo que estoy presentando en pantalla en este momento es una descripción, digamos que detallada, de las temáticas que vamos a estar afrontando durante este semestre. Como el mismo nombre de la asignatura lo indica, aquí hay dos bloques diferenciados. El bloque del cálculo integral y el bloque de las ecuaciones diferenciales. Y naturalmente, cada uno de esos bloques está orientado hacia las ciencias económicas. Es decir, aquí las aplicaciones en las cuales nos vamos a mover sobre esos dos bloques van a estar encaminados a resolver problemas propios de las ciencias económicas.
problemas de capital, problemas de demanda, oferta, todo va a estar tratando de dirigirse hacia ese tipo de temáticas. Entonces, como pueden ver, el curso tiene bastante pertinencia para su carrera. Pues tengo entendido que todos ustedes son estudiantes de economía. Entonces, con respecto a la parte del cálculo integral, pues tenemos todo este primer bloquecito, a ver si lo puedo señalar, porque esto está hasta acá, lo que está más oscurito, que habla del concepto de antiderivada, lo que es la integral tanto indefinida como definida, aplicaciones y fundamentalmente los métodos clásicos de integración para resolver integrales de funciones que están inmersas en el campo de las ciencias económicas. Ese es como nuestro primer bloque, la parte que aparece aquí arriba. Y el segundo bloque de ecuaciones diferenciales, que arrancaría como desde acá, lo que está aquí oscurito, pues hace referencia a los métodos para solucionar ecuaciones diferenciales. Ahí vamos a utilizar mucho la primera parte del cálculo integral, es decir, las dos asignaturas o los dos bloques se interrelacionan fuertemente y vamos a discutir algunas aplicaciones de esas ecuaciones diferenciales hacia problemáticas de las ciencias económicas. Ese es a grandes rasgos la estructura de los contenidos de esta asignatura. En el sílabus, que va a estar en Moodle y que de hecho ahorita les voy a enviar por correo electrónico también, aparece no los contenidos, sino aparecen los resultados de aprendizaje. Como ustedes deben saber, esta asignatura o las asignaturas hoy día en la universidad están bajo un enfoque de resultados de aprendizaje. Entonces, en ese sílabus se presentan qué es lo que se pretende que ustedes aprendan durante este curso y las competencias que se pretenden desarrollar. Pero los contenidos específicos no se presentan, son estos que estoy mostrando acá. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso. No sé si haya alguna inquietud. Por el momento no, señor. Bien, maravilloso. Con respecto a esto, entonces quiero hacer un comentario o una precisión acerca de los prerequisitos de este curso. Tengo entendido que todos ustedes, para ver este curso, debieron haber aprobado el curso de cálculo diferencial. En ese curso debieron haber hablado fundamentalmente del concepto de derivada de una función. Ese proceso de derivación es un prerequisito fundamental, fundamental para lo que vamos a desarrollar en esta asignatura. Es decir, casi que todo el tiempo vamos a estar calculando derivadas. En ese sentido, es muy importante que ustedes estén como claros con respecto a o a esos conceptos. Entonces yo les recomiendo, de todas formas vamos a tratar de hacer no un repaso, pero sí un taller para que ustedes repasen el proceso de derivación. De hecho, eso es lo que quisiera que hiciéramos hoy en la segunda hora. En la primera hora presento el curso, en la segunda hora quisiera que trabajaran o trabajáramos sobre recordar el cálculo de algunas derivadas bastante sencillas, pero que son derivadas que vamos a estar utilizando durante este semestre. Entonces, para que lo tengan presente. Eso es, digamos que de alguna forma, el contenido esencial que necesitamos para esta asignatura. ¿Cómo se sienten con respecto a ese cálculo de derivadas? Si lo vieron, si sienten que lo tengan claro.
Profe, sí, pues en mi caso yo sí lo vi, claridad al 100%, la verdad no, por eso sería como, pues no sé, chévere como volver a repasarlo, pues. O sea, tienen que volver a repasarlo, tendrían que volver a repasarlo si no lo tienen claro. Y como les digo, el taller que quiero que trabajemos en la segunda hora de la sesión de hoy tiene como propósito que ustedes hagan ese repaso a partir de los ejercicios que se estén presentando. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna inquietud. ¿Claritos hasta acá? Sí, señor. Bien, ¿los demás todavía están ahí o ya se me fueron? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Listo. Entonces, ¿de qué hablaría yo a continuación? A ver. Ah, claro. Del proceso de evaluación. Entonces, tengo entendido que aquí nadie es nuevo. Tengo entendido que todos ustedes llevan ya por lo menos un semestre. De hecho, creo que esta materia es de tercer semestre. Entonces, todos ustedes ya tienen cierta experiencia con el proceso de evaluación aquí en la universidad. Entonces, hay muchas de las cosas que voy a mencionar que tal vez sean bastante conocidas para ustedes, pero igual de todas formas quisiera como enfatizarlas. Lo primero es que ustedes saben que ahora el proceso de evaluación es cualitativo, es decir, aquí el resultado final del proceso de evaluación se expresa en términos de conceptos o de valoraciones cualitativas, no de números. Entonces, cuando ustedes reciben su evaluación al finalizar el semestre, la reciben en términos de sobresaliente, muy bueno, bueno, aceptable, regular y creo que no acreditable, que es como cuando realmente el estudiante no ha hecho presencia de ninguna forma en el curso. Entonces, dentro de ese enfoque de la evaluación cualitativa, la universidad estructura tres componentes del proceso de evaluación. El componente disciplinar, el componente de actitud y compromiso del aprendizaje y el componente de aprendizaje colaborativo. Esa es la política de la universidad con respecto al proceso de evaluación. ¿Cómo se evalúa cada componente? Eso sí es autónomo de cada profesor. Ustedes verán que hay profesores que manejan cada uno de estos componentes de diversas maneras. La manera como yo lo manejo es con respecto al componente disciplinar, que es la parte de la evaluación de su aprendizaje con respecto a los contenidos. Yo la evalúo a través de tres momentos, o para hacer, o si queremos llamarlo de otra forma, de tres fases o de tres cortes, cada uno con un porcentaje específico. Entonces, cada uno de esos momentos, o en cada uno de esos momentos, se desarrollarán actividades que pueden ser talleres, pueden ser exposiciones, puede ser, aunque no creo, porque no me llama mucho la atención la idea de un parcial o de un quiz, pero puede también haber una especie de evaluación, digamos que en forma de parcial. No les puedo a ustedes en este momento decir exactamente cuáles van a ser esas actividades, porque eso va a ir dependiendo de la manera como se desarrolla la asignatura. Yo no puedo poner una camisa de fuerza en este momento de decirles, no, miren, vamos a hacer 3 parciales y vamos a hacer 2 trabajos y vamos a hacer una exposición por cada momento evaluativo, porque eso, vuelvo y repito, depende tanto de la temática como de el avance que tengamos, como de la manera que se desarrolle el curso. Entonces, eso es flexible, lo que nosotros o las actividades que vayamos a desarrollar. Lo que ya queda prefijado es la estructura a través de estos cortes y el valor porcentual de cada uno de ellos. Entonces,
El primer corte es el 30%, el segundo corte es también del 30% y el último es del 40%. Entonces yo entrego una valoración cuantitativa, también cualitativa, de cada actividad. Esas conforman cada uno de esos porcentajes. Al final obtenemos una valoración numérica y esa valoración numérica se convierte en una valoración cualitativa teniendo en cuenta las equivalencias que establece la política de la universidad. Es decir, esa que dice que de 4,5 a 5 es sobresaliente, de 4 a 4,5 es muy bueno. Esa nota o esa evaluación final del aspecto disciplinar numérica se convierte en una evaluación cualitativa y a eso corresponde el componente disciplinar. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si estoy siendo claro. ¿Hay Sí, alguna señor. pregunta con respecto a eso? Si alguien tiene No, alguna señor. pregunta, la puede plantear. Entonces, vuelvo y repito, no, o sea, no tenemos en este momento ya prefijado qué actividades son las que vamos a hacer. Eso se irá presentando o se irá mostrando. Eso sí, lo que sí es claro es que apenas yo les dé una actividad, yo les digo, miren, esta actividad corresponde a tanto del primer corte o a tanto del segundo corte, como para que ustedes sepan a qué corresponde cada actividad, pero en este momento no prefijamos ninguna secuencia de actividades. Eso lo iremos desarrollando durante el semestre. Me parece mejor mantener esa flexibilidad para podernos permitir movernos con respecto a esos momentos de evaluación. Eso con respecto al primer aspecto, a la primera componente, el componente disciplinar. El segundo componente, que es el de la actitud y compromiso del aprendizaje, ese se evalúa exclusivamente a partir de un proceso de autoevaluación. Yo tengo la convicción o digamos que la creencia que esto de la actitud y compromiso del aprendizaje no lo puedo evaluar yo, porque yo no sé, yo no estoy en su cabeza y mucho menos puedo verlos como para saber efectivamente cuál es la actitud, cuál es el compromiso de ustedes con esta asignatura. Eso ustedes mismos lo pueden establecer. Y entonces lo que yo hago simplemente es darles algunos formatos o alguna ruta para que desarrollen un proceso de autoevaluación y a partir de ese proceso obtienen la valoración de este aspecto de la actitud y compromiso del aprendizaje. ¿Sí estoy siendo claro con eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, la actitud y compromiso se hace a través de la autoevaluación. Regáleme 10 segunditos, por favor. Ya vuelvo. Excúsenme. Bien. Con respecto a el componente del aprendizaje colaborativo, yo sí quisiera hacer algunas precisiones con respecto a la manera como lo vamos a evaluar. Creo que digo algo bastante obvio cuando digo que el aprendizaje colaborativo o la evaluación del aprendizaje colaborativo se debe hacer en torno a su capacidad para trabajar en grupo. Es decir,
lo que pretende evaluar precisamente ese componente desde mi perspectiva, y que yo creo que es como la perspectiva lógica, es cómo es su interacción con sus compañeros a través del trabajo en grupos para actividades de aprendizaje. En ese sentido, esa componente del aprendizaje colaborativo se obtiene a partir de un proceso de coevaluación. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con ese concepto de la coevaluación. Coevaluación es evaluación entre ustedes, es decir, ustedes mismos evalúan a sus compañeros. Ese proceso se desarrolla en grupos de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes conforman unos grupos, mínimo de 3 estudiantes, máximo de 4. Yo diría, pues, teniendo en cuenta que son 9 estudiantes, y pues asumiendo que todos vayan a ingresar o que todos vayan a permanecer en el grupo, yo creería que la idea sería formar 3 grupos de 3 estudiantes, y en esos grupos ustedes van a desarrollar algunas actividades durante el semestre de manera grupal. Actividades que harán parte del componente disciplinar. Entonces, de vez en cuando yo les diré, miren, ahora la actividad que quiero que hagan hoy es este trabajo en grupo. Y entonces, dentro de ese proceso de trabajo, ustedes van a realizar con mi guía, yo les voy a decir de qué manera, un proceso de coevaluación, de evaluación a sus compañeros del grupo de trabajo. Y a partir de ese proceso de coevaluación, que la idea es hacer por lo menos uno cada momento o cada corte, se obtiene la valoración del aprendizaje colaborativo. En ese sentido, yo necesito que ustedes conformen esos grupos a más tardar en 2 semanas, es decir, por ahí en 2, 3 semanas yo les estaré diciendo, bueno, cuáles son sus grupos de trabajo, y esos grupos son los grupos que van a permanecer durante todo el semestre. La idea es que no los modifiquen, y siempre que haya un trabajo en grupo, lo desarrollan dentro de esos grupos de trabajo. La idea, vuelvo y repito, es que ustedes conformen esos grupos, no los vayan a modificar y que todos estén en alguno de esos grupos de trabajo. Es decir, la idea es que no trabajen solos esas actividades, porque si ustedes no tienen un grupo, pues naturalmente no va a poderse hacer evaluación del aprendizaje colaborativo. Y entonces, en ese sentido, pues la evaluación o la valoración de ese aspecto no sería aprobatoria, porque pues si no trabajan en grupo, pues no se puede decir que hayan tenido un aprendizaje colaborativo. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si estoy siendo claro. Sí, profe. Entonces, yo les voy a pedir el favor que vayan mirando con quienes van a conformar su grupo. Creo yo, me parece mucho que todos ustedes, todos los 9, vienen como dentro de una misma cohorte. Es decir, como que todos ustedes entraron al tiempo, como que han venido compartiendo varias asignaturas. Entonces, creería yo que ustedes se conocen lo suficiente para saber con quién conformar los grupos. Yo esperaría en 2 semanas que ustedes, o bueno, que yo les preguntara y ustedes me dijeran cuáles son esos grupos de trabajo, y a partir de ellos o dentro de ellos se desarrollaría ese proceso de coevaluación a partir del trabajo. ¿Sí estoy siendo claro con respecto a eso? ¿Alguien tiene algún problema con este último aspecto?
¿Todos bien? Sí, profe, todo claro hasta el momento. Listo, pues. Entonces ustedes ya saben cómo funciona. A partir de eso que les he mostrado, se saca una valoración de cada uno de esos tres aspectos. Eso es lo que yo subo al sistema al finalizar el semestre. Y a partir de esos tres aspectos o de esas tres valoraciones, el sistema saca la nota definitiva. El sistema tiene su propio algoritmo para calcular a partir de la evaluación de esos tres aspectos la nota final. Ese algoritmo, creo que hay un simulador en Escolaris, creo que hay un simulador en la página de la universidad para saber cuánto obtiene uno de valoración total a partir de la valoración de esos tres aspectos. Y eso sería el proceso de evaluación. ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Permítanme de una vez, antes de que se me olvide, les voy a enviar por correo el sílabus. Entonces voy a tomar acá esto. Igual de todas formas eso va a estar en Moodle cuando puedan acceder, pero pues quiero que, importante que desde el primer día lo tengan, entonces se los voy a enviar de una vez. ¿Dónde está? Aquí está. Se los acabo de enviar, por favor confírmenme si les llegó el correo. Al institucional, claro está. No, señor, a mí no. Los Señor, demás. ya llegó. Ya me acabo de Sí, llegar. profe, acabo de llegar. Sí, profe. Perdón. Listo. Bien. Sí, o sea, se demora un poquitico. Si yo te lo envié, Brian. Brian fue el que me dijo, si yo te lo envié, ¿ya te llegó? ¿Ya puedes confirmar si llegó o no? O si no, pues de pronto se demora Sí, un poco. profe. No, sí, ya llegó, sí, señor. Bien, maravilloso. Entonces, ahí tienen el sílabus para que lo revisen, para que tengan claridad sobre las competencias y los resultados de aprendizaje esperados de esta asignatura. Esto era lo que yo quería presentarles con respecto a la asignatura. No sé si hay algún tema que se me esté quedando o sobre el cual ustedes quieran como hacer alguna pregunta. No sé si Jamie ya pudo arreglar el problema con la encuesta o definitivamente no se pudo. Porque, bueno, digamos que es una de las personas que falta. Pero, en fin, bueno, igual de todas formas, pues ya me han dicho que mañana seguramente no vaya ninguno de ustedes. Pero bueno, tengo que presentar el reporte de esta encuesta. Bien, ¿hay alguna cosa que quisieran preguntar? ¿Algo que quisieran clarificar? No, señor, por mi parte todo está claro. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bien, listo. Bueno, se me fue toda la primera hora, pues era más o menos lo presupuestado en esta presentación. Entonces vamos a hacer una pausa de unos 10 minuticos y en la segunda parte vamos, como les dije, a tratar de retomar a partir de un taller, es decir, no es que yo les vaya a explicar nuevamente cómo es el cálculo de derivadas, sino que con ese taller vamos a revisar cuáles problemas tienen ustedes con la derivación
y vamos a ir tratando como de ajustar ese proceso. Porque vuelvo y repito, lo vamos a necesitar con mucha frecuencia para las temáticas que se van a desarrollar en el curso. Entonces tomémonos esa pausa de 10 minutos, son las 8:50, volvemos a las 9 y a las 9 arrancamos con ese taller diagnóstico del proceso de derivación. ¿Listo? Vale, profe. Sí, profe. Listo, pues. Nos vemos en 10 minuticos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, como les mencionaba hace unos minutos, eh, lo que pretendo hacer en esta primera hora de clase, o en esta, perdón, en esta segunda hora de clase, es que revisemos como algunas ideas básicas del proceso de derivación. Para eso, yo quisiera arrancar con un ejercicio que ustedes hagan, y es el cálculo de estas derivadas que estoy presentando en este momento. Entonces, la idea es que ustedes, en unos minutos, no sé cuánto les tome, por favor, revisen estos cálculos, que son las derivadas más básicas que nosotros podemos considerar y que son derivadas que aparecen en las problemáticas de las ciencias económicas, y que al revisarlos identifiquemos qué dificultades tienen con ese proceso de derivación. ¿Listo? Entonces yo creo que por ahí unos 20 minutos debería ser suficiente para que ustedes hicieran el cálculo de estas derivadas. Lo que les digo, si se encuentran con alguna dificultad o hay alguno que definitivamente no sepan o no recuerden cómo se trabaja, por favor me van comentando y vamos tratando de clarificar esta temática. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, pues.
Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Profe, en el ejercicio número 13 es raíz de x igual a x un medio. No, o O sea, sea, es raíz cuadrada de x que, ok, ahí ya lo que pues, hiciste fue quitarle la raíz, ¿sí? o sea, expresarlo de otra forma. O sea, Ok, raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x a la 1 medio, ¿cierto? Entonces es como por mostrar dos formas de escribir la misma función. ok.
¿Cómo van? Pues yo la verdad un poco perdido porque estoy revisando apuntes del semestre pasado como para recordar algunas cosas, pero estoy todavía en el segundo. O sea, ¿tienes problemas con el primero? ¿O el primero fue más o menos? No, el primero sí un poquito claro con el segundo. ¿Tienes problemas con el segundo? Sí, ¿Todos en señor. general tienen problemas con ese segundo? ¿O alguien podría darnos como una idea de cómo calcular esa derivada para el segundo ejemplo? Profe, pues yo lo hice, pero yo no sé si me quedó bien. Pues también tengo la duda, pero no sé si me quedó bien. Coméntame, ¿qué fue lo que hiciste con él? Bueno, Pues yo primero lo... miremos el primero, ¿no? Como por Ok. dejarlo claro, a ver, hasta dónde llegamos acá. Entonces, el primero, el símbolo de la derivada, bueno, uno de los símbolos de la derivación que se utiliza es esta tildecita f' de x, y entonces cuando yo tengo la función x a la 4, la regla básica de las más simples de la derivación me dicen que bajo el 4 y le resto 1 al exponente. Entonces siempre es como cuando yo tengo una potencia, x a la 4, por ejemplo, o x a la 5, o x a la 10, la derivada es bajar ese exponente y restarle 1 al exponente correspondiente. ¿Sí estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí estamos como familiarizados con esa idea? Sí, señor. Sí, profe. ¿Que dijiste que sí o algún problema? ¿O claro para todos? ¿Estamos bien ahí con esa derivada? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Sí, profe. No te escuché bien. ¿Qué me dices? Es que alguien dice algo, pero no le entiendo bien qué es lo que dice. Alguna de las chicas. ¿Qué dijiste? Creo que es Jamie. Ok, bien. Listo, pues. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente ejemplo o con la siguiente función? Ustedes deben tener presente, voy a escribir esta regla en algún lado, que cuando yo hablo de una potencia, la potencia puede ser con un exponente de cualquier naturaleza. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1 sobre x al cuadrado, esto es lo mismo que decir x a la menos 2. Oh, ¿por qué me quedó así? Menos 2. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que x a la menos 2? Pues, ¿O profe, no? yo lo hice Sí, profe. así. Hay alguien que está como interrumpiendo. ¿Qué me decías, perdón? ¿Que tú lo habías hecho así? Sí, profe, pues yo lo hice así. Lo que hice fue subir el exponente negativo y pues ya de ahí hice la derivada. Y pues como el exponente igual sigue quedando negativo, después lo bajé otra vez positivo. Bien, pero entonces miremos esa idea con detalle. Entonces, si esa es la función, la derivada, mira, ¿qué le pasa a esto? La derivada, ¿cómo funciona? Misma idea del ejemplo anterior. Yo tengo x a la menos 2, entonces bajo el exponente, que sería menos 2, y le resto 1 al exponente con el que está la x. Entonces,
como menos 2 menos 1 da menos 3, entonces esto sería x a la menos 3. ¿Sí es claro eso, Brian? No, profe, en ese pedacito me confundí. ¿Qué parte específicamente? Menos 2 desde el menos 2. Bajamos el exponente, ¿no? O sea, mira lo que Sí. hicimos acá. Aquí había un 4, Ujú. pues bajé el 4. ¿Sí o Ok. no? Aquí Entonces hay un acá menos hago lo 2, mismo. bajo el Menos menos 2. 2 bajo el menos 2. Ok. Y luego el exponente que queda aquí arriba es restarle 1 al exponente que había originalmente. Entonces, pues menos 2 menos 1 daría Ujú. menos 3. Ok. ¿Cierto o no? Ok, ok, ok. Listo, listo, ya, ya, ya. Esa es la regla cuando es una potencia. Es una regla que se aplica para funciones de la forma x a la n. ¿Ustedes vieron derivación el semestre pasado? ¿Con quién vieron cálculo diferencial? Excúsenme. Igual. Con el profesor Duval. Y con el profesor Dugal discutieron esa regla de cómo se derivaba x a la algo, x a la 2, x a la 3, x a la 5, x a la 10. ¿Sí? Profe. Es decir, es cuestión de que la repasen, es cuestión de que la revisen. Yo asumo que ustedes deben tener claridad o debieron tener claridad porque o si no, no hubieran aprobado la asignatura. Entonces, es cuestión de revisar esa regla. Vuelvo y repito, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Muy importante que lo tengan en cuenta. Esta es una regla, entonces voy a escribirlo por aquí arriba. Regla para derivar. Esto yo lo pondría así, x a la n, donde n es cualquier número, donde n es un número real. ¿Sí? Sí estamos como recordando, Brian, los Sí, demás. sí, profe, sí, señor. Pues miren, por ejemplo, cuando tengo x a la 4, derivo con esa regla. Cuando derivo x a la menos 2, lo derivo con esa regla. Esto después se puede simplificar, pero por el momento lo voy a dejar así. Me interesa que nos centremos en la regla específicamente para recordar cómo se deriva. Y entonces miren qué es lo que pasa con raíz de x. Yo no sé si ustedes sabían, y por eso precisamente lo escribí acá, que raíz de x es lo mismo que decir x a la 1/2. Es decir, toda raíz se puede convertir en una potencia. Y entonces, como eso es x a la 1/2, si yo le aplico esa misma regla, que es que la derivada, y así lo escriben los textos, la derivada de x a la n, el f' de x es n por x a la n-1. Entonces la idea es bajo el exponente y le resto 1 al exponente que queda acá. Entonces, bajo esa misma regla, la derivada de esta función raíz de x, pues sería bajo la potencia o bajo el exponente, 1/2, y me queda x, y al 1/2 del exponente le resto 1. ¿Cuánto daría 1/2 menos 1? ¿Alguien me podría decir? Creo que a menos 1/2. Menos 1/2. Entonces esto quedaría de esta forma. 1/2 x a la menos 1/2. Esa es como de las reglas más básicas de derivación que uno conoce. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Bien. Ahora, esa es una regla que aplica
exclusivamente cuando tengo x elevado a la n, o la variable x elevado a un número cualquiera. X a la 4, x a la menos 2, x a la 1 medio, pero esta otra función que aparece acá, e a la x, esta no se deriva utilizando esa regla. Esta tiene una regla particular. ¿Alguien recuerda cuál es la derivada de e a la x? F' de es igual a E a la X. O sea, la misma. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. Esa función e a la x, donde e es una constante muy famosa, la que llaman la constante de Euler, o de Euler, creo que se pronuncia así, tiene la propiedad de que al derivar esa función, el resultado es la misma función. Eso pasa exclusivamente para e a la x. Entonces, para aquellos que no recuerdan esas reglas, eso es parte del repaso que tienen que ir haciendo. Tienen que ir revisando todo eso del proceso de derivación para clarificarse para lo que vamos a necesitar. ¿Bien hasta ahí? ¿Clarito hasta ahí? ¿Preguntas? Con estos ejercicios, no, profe, está ahí, ok. Listo. ¿Alguien recuerda cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1/X. Sí, la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esa es una propiedad para el cálculo de los logaritmos, de las derivadas de los logaritmos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ese también está clarito? ¿O lo recuerdan? Muchas de estas son reglas simplemente, o son fórmulas que deben estar en alguna tabla, posiblemente, que ustedes les hayan explicado. Bien. Ahora, esta función de acá, y aquí entran lo que llamamos las reglas de las operaciones, esta función de acá tiene una estructura operativa muy particular. Y es que acá yo tengo la función x al cuadrado y la función raíz de x sumadas. Es decir, tengo una suma de dos funciones. La función x al cuadrado más raíz de x. Y como ahí tengo una suma, aquí uno utiliza lo que uno llama la regla de la suma para el cálculo de derivadas. Y la regla de la suma dice que la derivada de una suma de dos funciones, y lo voy a escribir así verbal, aunque eso comúnmente lo presentan de manera simbólica, es decir, cuando tengo dos funciones sumadas, la derivada de una suma es la suma de las derivadas de las dos funciones. Me parece un trabalenguas, pero es algo muy sencillo. Lo que dice es, si yo quiero derivar esta suma, pues lo que tengo que hacer es derivar la primera función más la derivada de la segunda función. Y entonces, en este caso, esa derivada me daría la derivada de x al cuadrado. ¿Alguien me recuerda cuánto da la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x más la derivada de raíz de x. Pero esa derivada, de hecho, la calculamos por acá, que sería 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces, miren qué es lo que hice.
lo que hice acá es a la hora de derivar una suma, lo que hago es derivar la primera más la derivada del segundo. Y esta sería la derivada de toda esta función. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Listo, pues. Miremos la siguiente función. Y de paso vamos recordando las distintas reglas del proceso de la derivación. Yo tengo acá dos funciones, x, e a la x, pero aquí no están sumadas. Aquí están multiplicadas. Esto de acá significa x por e a la x. Y entonces, como aquí tengo un producto, yo aquí aplico la regla del producto. ¿Alguien recuerda cómo es la regla del producto para calcular derivadas? Creo que es el primero sin derivar, es que no me acuerdo completa, creo que es el primero sin derivar, más el segundo derivado, después el primero derivado, más el segundo sin derivar, creo que es. Es algo así, pero déjame, lo escribo entonces detallado, textualmente. La derivada de un producto de dos funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo. No lo escribo de manera simbólica porque de pronto ahí se me confunden, aunque deben recordar cómo era como la fórmula. La derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces quiero que miren cuidadosamente cómo opera esta fórmula en esta función. Yo voy a calcular la derivada y entonces lo que me dice es la derivada del primero, que es, o sea, cuando dice el primero es primera función esta, segunda función esta de acá. Entonces es la derivada del primero, que sería la derivada de x. ¿Alguien recuerda cuánto da la derivada de x? Da uno, ¿no? 1. Esa es otra propiedad, otra regla. La derivada de x o la derivada de la variable es 1 por el segundo sin derivar, eso es pues el segundo que es e a la x, más el primero más la derivada del segundo, que la derivada del segundo es, bueno, lo voy a escribir más bien así, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero sin derivar es x, porque ahí no se deriva, por la derivada del segundo, pero como la derivada de e a la x es e a la x, queda de esta forma. Y entonces esa sería la derivada de la función x por e a la x. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Todos? Sí, señor. Sí, Sí, profesor. señor. Listo, pues. Entonces, siempre que hay un producto entre dos funciones, la regla para derivar ese producto es la que aparece ahí. Se vuelve como una especie de retahíla o de discurso que uno prácticamente que repite todo el tiempo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, siempre que hay un producto, se deriva de esa forma. La siguiente regla que uno revisa, o que nosotros vamos a aplicar acá, es lo que uno llama la regla del cociente. Voy a escribirlo por acá. Regla del cociente.
Es una regla para derivar el cociente entre dos funciones. Miren que acá yo tengo una función sobre otra, es decir, tengo un cociente entre x al cuadrado y logaritmo natural de x. Y entonces la regla del cociente lo que me dice es que la derivada de un cociente, entonces voy a escribirla acá para que la recuerden, un cociente entre dos funciones es la derivada del numerador por el, la derivada de arriba, por el denominador sin derivar, más la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Pues miren que es como la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Aquí me equivoco, aquí no es más, aquí es menos. Menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Entonces la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Yo creo que todos ustedes tienen como la fórmula en la cabeza. La derivada del primero por el segundo, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, todo eso sobre el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Y entonces cuando uno aplica esa regla, a este ejercicio, miren lo que queda. La derivada del de arriba, o del numerador, que sería 2 por x, por el denominador sin derivar, que en ese caso sería logaritmo natural de x, menos el de arriba sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del denominador. En este caso el denominador es logaritmo natural de x, entonces la derivada de eso sería 1 sobre x. Todo eso sobre el denominador, que en este caso es logaritmo natural de x, elevado al cuadrado. Y entonces esto de acá sería la derivada de esta función. ¿Sí estamos como claritos ahí con esa regla del cociente? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. O sea, muy seguramente esto que estoy diciendo para muchos de ustedes sea como ya muy conocido, ya lo tengan muy claro, pues al fin y al cabo es un tema del semestre pasado, pero pues de todas formas les sirve como para irse reubicando sobre estos procesos de derivación. Entonces, pues me parece útil hacer este ejercicio. Quiero cerrar con este último ejercicio o con esta última derivada. La derivada del logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Y entonces aquí voy a tratar como de orientar la discusión hacia el tipo de función que estamos trabajando. ¿Alguien me iba a decir algo, perdón? Creo que alguien abrió micrófono. Bien. Entonces, continúo. Esta función tiene una estructura muy particular. Esto es lo que uno llama una compuesta o una composición entre dos funciones. No sé si lo hayan escuchado con ese término, pero a lo que hace referencia ese término es que en esta función hay una función metida
dentro de otra función. Cuando ustedes miran esto, ustedes dicen, ah, yo tengo un x al cuadrado metido dentro de un logaritmo. Eso es lo que uno llama una compuesta o una composición entre dos funciones. Y cuando uno quiere derivar una compuesta, uno aplica lo que se conoce como la regla de la cadena. Y entonces, antes de presentarla, yo quisiera que me dijeran si ese nombre de la regla de la cadena les suena familiar, si recuerdan haberlo visto el semestre anterior. Sí, profe. ¿Sí? ¿Conocido? ¿Tema visto? La regla de la cadena dice lo siguiente. La derivada de una compuesta o de una composición es la derivada de la función externa o la derivada de la de afuera evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Entonces quiero como darle contexto a esta regla en este ejemplo y con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy y nos veríamos mañana de 9 a 11. Cuando yo tengo esta compuesta, la función externa, o lo que uno llama la función de afuera, es este logaritmo natural. Entonces, lo que dice la regla de la cadena es, coja la derivada del logaritmo natural y evalúela o reemplácela en la función de adentro. Entonces, quiero explicar ese detalle con cuidado. Si yo tengo logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Si yo tengo logaritmo natural de x al cuadrado, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre, y en este caso, lo que uno pone abajo es lo que está dentro del logaritmo. Entonces aquí aparecería 1 sobre x al cuadrado. Eso es lo que significa la derivada de la externa evaluada en la interna. Es decir, derivo el logaritmo natural y reemplazo la variable x por lo que esté aquí adentro. Si por ejemplo aquí hubiera una e a la x, entonces sería 1 sobre e a la x. Y eso sería este pedacito de esa expresión. La derivada de la externa evaluada en la interna. Y lo que aparece después es por o multiplicando la derivada de la función interna, que en este caso la función interna es x al cuadrado y la derivada de eso es 2 por x. Y entonces la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado sería 1 sobre x al cuadrado por 2x. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan esa regla? ¿Sí me están oyendo o ya se fueron? No, aquí estamos, profe. Sí, ya lo recuerdo. La regla de la cadena es tal vez la regla de derivación que más complejidad presenta, porque la composición o las compuestas, o mejor dicho, meter una función dentro de otra, suele ser un tipo de función difícil de manejar. Yo les recomiendo
que revisen todas esas reglas de derivación. No les digo yo que para mañana, porque pues ya mañana tenemos la otra clase, lo cual debo decirlo y soy bastante honesto con esto y espero no estar diciendo ninguna impertinencia al decirlo. No me agrada mucho que tengamos la clase 2 días seguidos, porque como que no nos da tiempo para asimilar lo visto en una clase para la otra clase. Pero bueno, así están las cosas en este momento. Entonces, me gustaría que revisaran todas esas reglas de derivación. No les digo yo que para mañana, pero sí por lo menos para la próxima clase, para la próxima semana. Entonces, que miraran sus apuntes, sus textos y revisaran todo este proceso de derivación. Mañana yo voy a abordar el concepto de antiderivada. Y ese es un concepto que está profundamente relacionado con este proceso de derivación que acabamos de discutir. Entonces, es muy importante que tengan cierta claridad sobre lo que es una derivada para entender lo que mañana llamaremos la antiderivada. Que ese concepto de antiderivada es la semilla de toda que vamos a desarrollar durante el resto del curso. Entonces, esto sería todo por hoy. Nos veríamos mañana a las 9 de la mañana. ¿Listo? Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes Gracias. por su tiempo y su atención. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buena noche. Hasta Para todos. luego, profe. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien.